Bienvenida familia dominicana, gracias por sintonizar hoy jueves que tenemos un programa buenísimo, aparte de los temas, por supuesto. El tema de las últimas semanas y nosotros estamos, bueno, ¿cuánto tiempo lleva este tema? Porque a mí me parece que es una eternidad, pero es nada. Se ha sentido mucho, pero ha sido poco. Nada, el tema de la ley de modernización fiscal que ha provocado todo este revuelo y que en el día de hoy estuvimos viendo y todavía virales varias de las intervenciones de gente del pueblo en las vistas públicas frente a los diputados. Hoy tenemos un diputado, un exdiputado, que nos va a contar si realmente se toma en cuenta todo eso que se dice ahí. Pero gracias por sintonizar y a nuestra gente de Nueva York, quiero decir, a aquellos que siguen este espacio en el Alto Manhattan, estaremos este sábado a las 5 de la tarde en el evento realizado por Dominicana es Moda. Gracias a ellos, lo dije en el día de ayer, que nos han invitado para hacernos un reconocimiento, pero lo que más me ilusiona, aparte de, por supuesto, el honor, es poder compartir con ustedes, que sabemos que siguen este espacio todos los días. Gracias por sintonizar, así que nos vemos el sábado en el Alto Manhattan. Ahí quiero a todos mis dominicanos en ese evento. Ahí está la cita. Bueno, hoy, señor, ha sido un día de vistas públicas. Y ya decías que algunos cortes virales, pero después que hablemos con nuestros primeros invitados sobre todo lo ocurrido en el día de hoy, dentro y fuera del Congreso Nacional, también hablaremos con el director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara. Así que quédese porque hoy tenemos de todo y para todos. Vamos a seguir analizando el tema de la reforma fiscal. Y el Lalo Yajá, sí. Señores, Lalo se ha vuelto viral con esos pensamientos filosóficos ya llenos de sabiduría y de sensibilidad. Ese personaje de redes sociales tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, TikTok, y eso fue de un día para otro, y hay que conocer esa historia. Pero antes vamos a darles la bienvenida. Tenemos con nosotros al presidente del Partido Opción Democrática, nuestro querido José Horacio Rodríguez, exdiputado del Congreso Nacional, y a Virginia Antares, quien fuera la candidata a la presidencia por ese partido en estas últimas elecciones. Y por primera vez están juntos. Bienvenidos. Estos cruces aquí son un tema, Horacio. Señores, por primera vez están juntos en una entrevista ambos y vestidos igual. Era lo pura casualidad. Que era el uniforme de Opción Democrática. Está listo, me gusta. Ustedes han estado muy activos después de la presentación de la propuesta de la Ley de Modernización Fiscal. Han convocado a protestas, han participado de las mismas y hoy también estuvimos escuchando. Han hecho propuestas, que es importante, porque protestamos todos, pero que sabemos que necesitamos esto, entonces vamos a proponer. Ustedes han hecho propuestas y hoy escuchamos a Virginia. ¿En esos cuántos minutos era que le daban a todo el mundo? Sí, nos dieron 5 minutos por organización, como yo hablo en nombre de mi partido Opción Democrática. Ahí estamos viendo esas Pero imágenes. Por cierto, buenas noches a toda la gente que nos acompaña en sus hogares. Gracias por esta oportunidad y muy contenta de estar aquí con mi hermano José Horacio, presidente de Opción Democrática, y primera entrevista que vamos juntos. Señor, y es la segunda vez que viene con un hermano, me lo recordó. Sí. En el 2003 estuvo en Esta Noche María Cela, antes, en la otra etapa, también protestando contra la crisis económica de 2003 durante el gobierno de Hipólito. Y en ese momento, como parte de una agrupación juvenil que se llamaba Ya Está Bueno, vinimos varios jóvenes, entre ellas mi hermana mayor, Altair, y aquí estuvimos también. ¿Y cuántos años tenías tu mujer? 18. O sea, realmente esa fue mi primera participación en un movimiento de protesta juvenil, manifestaciones pacíficas, y yo llevo los últimos 20 años, desde ese entonces para acá, participando una y otra vez en las movilizaciones del pueblo dominicano, exigiendo un montón de causas, ¿no? Exigiendo un mejor país, justicia, medio ambiente, fin a la corrupción, derechos de las mujeres, todas esas causas que nos han movilizado, educación, el 4%, justicia fiscal, recordemos el paquetazo de 2012, ahí también estuvimos activamente haciendo videos educativos, participando en las protestas pacíficas. Virginia, hoy Opción Democrática tuvo participación dentro en las vistas públicas y también fuera con la convocatoria que hicieron. Sí. Cuéntanos cuál fue la propuesta que ustedes realizaron en estos 5 minutos donde muchas personas fueron y mostraron sus quejas,
pero ustedes también mostraron propuestas que decía María Cela, es lo más importante, porque sabemos que es necesaria, pero ¿de qué forma hacerla? ¿Cuáles son las propuestas de opción? Claro, nosotros planteábamos, y lo decíamos en una rueda de prensa que hicimos también hace unos días, que antes de pretender aumentar los impuestos a quienes siempre pagamos, a quienes ya pagamos, y ya pagamos mucho, las familias dominicanas, es importante atacar la evasión y la ilusión de impuestos. Es decir, hay una gran cantidad de impuestos que deberían pagar si no se pagan. Entonces tú tienes empresas y personas que deberían pagar y no pagan. Ahí es donde el gobierno debería hacer los esfuerzos, por un lado. Y por otro lado, y esta es una propuesta única que hemos hecho desde Opción Democrática, la necesidad de hacer una auditoría de la deuda pública dominicana. La deuda externa está llegando a los 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares. Sí, con un número grande, no sé. Entonces, aquí no se ha hecho una auditoría que nos diga si ese dinero que el pueblo dominicano está pagando con estos impuestos, con los que ya paga y los que se pretende recaudar, si ese dinero se ha usado para lo que se dijo que se iba a usar. Y si no se han violado normas nacionales o internacionales, una auditoría permitiría revisar eso, permitiría identificar si existe deuda ilegítima y si la hay, esa deuda se podría cancelar. Eso ha pasado en otros países, lo hizo Brasil, lo hizo Ecuador y le permite al Estado contar con más recursos sin tener que cargar al pueblo. Cuando dijiste eso me llamó la atención pensar, o sea, me vino a la mente, bueno, ¿cómo se va a auditar la deuda de hace 10, de hace 12, de hace apenas 7 u 8 años? O sea, podemos auditar quizás ahora, ya se está persiguiendo y lo sabemos, por corrupción, un montón de sectores, hay muchas operaciones, pero en los últimos 5 años, 4 años y medio, se han tomado 20.000, ¿cuánto fue que dijo José, dijo Presbot aquí en el programa en el día de ayer? ¿Se han tomado qué? ¿De préstamos? Préstamo. Esa es la deuda pública que se ha tomado este año, 20.000 millones, sí, creo que fueron 20.000 millones. Entonces, ¿auditar esos 20.000 millones o auditar los 200 y pico de millones que...? Bueno, ya ahí vendría un análisis técnico de qué tanto podemos, pero si la deuda se está pagando todavía, señores, 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado se utiliza no para pagar la deuda, para pagar intereses de esa deuda pública. Claro. Es una locura. Sí. Ahí está el dinero que el Estado debería estar invirtiendo en las escuelas, en las Tú hablabas de la evasión y de la ilusión, y eso es sumamente importante. Una de las formas también que ellos aducen para, y lo han dicho aquí economistas como Jaime Aristi y varios otros, para poder, ¿cómo se le llama? La información, para poder cruzar la información, es lo de la exención con el ITEVIS. Mientras había una serie de productos que no estaban grabados, entonces no se podía hacer ese cruce. Ahora se supone, porque en los supermercados y en todos lados te dicen con comprobante o sin comprobante. Es una forma de saber y de poder saber quiénes están evadiendo y quiénes no están evadiendo. Esa es una de las formas que ellos proponen. ¿Qué tienen ustedes que decir con relación al tema del IVA o del ITEVIS, que es lo que más ha picado a la población, junto con el tema del IPI? De los alquileres. Bueno, lo principal que debemos decir sobre esos dos temas es que son, bueno, sobre todo el tema del IVA y el ITEVIS, es un impuesto regresivo. ¿Qué significa un impuesto regresivo? Que no toma en cuenta los ingresos de cada quien a la hora de cobrar ese impuesto. Se cobra todo por igual. Se cobra todo el mundo por igual. Normalmente, cuando se usa ese tipo de impuestos, luego que todo el mundo cumple con su obligación de tributar, la sociedad termina siendo más desigual. El que es pobre termina más pobre, el que ya era una persona pudiente termina siendo más pudiente. Pero eso se cobra igual en todos los países del mundo. Pero la diferencia es que la base de nuestro sistema tributario está fundamentada, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, en el regresivo. Si uno analiza los sistemas tributarios del resto de los países de la región, nosotros tenemos una de las proporciones más elevadas sobre la base de impuestos regresivos en lugar de progresivos, que suelen cargar más el gran capital o las grandes ganancias. Entonces, esta reforma reproduce ese mismo sistema que de por sí hace de la sociedad dominicana una sociedad muy desigual, porque la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo proyecta que más del 60% de lo que se pretende recaudar es de impuestos regresivos, cuando la idea es que se debería avanzar hacia una verdadera reforma fiscal integral que avance hacia mayores estándares de justicia social y equidad, a revertir esa realidad y que sea mayor la proporción de progresivos. ¿Cuáles progresivos no están contemplados en esta reforma y debieron haber estado contemplados? Dentro de los mismos que están contemplados se le puede agregar una connotación de progresividad. Por ejemplo, el impuesto al vehículo de motor, al marbete.
no es lo mismo grabar por igual todos los vehículos de los últimos 3 años con el mismo impuesto de 6,000 pesos que yo decir, ok, si yo cargarlo en base al monto o el valor del vehículo. Porque no es lo mismo un vehículo BYD, que es una marca china, que tiene un valor bien bajo en el mercado, de los más baratos de su renglón, que yo cobrar un vehículo de lujo, de alta gama, con los mismos 6,000 pesos. Exacto. Entonces, ahí hay una diferenciación que se puede hacer. Un carácter progresivo de ese mismo impuesto sería que uno pagaría según el valor del vehículo. Igual, por ejemplo, con el IPI, que es un impuesto que también va a significar el aumento de la vivienda en nuestro país. Siendo la Santo Domingo y de los alquileres, siendo Santo Domingo ya una de las ciudades más caras para vivir de América Latina, según reflejan los estudios de los últimos años. Entonces eso va a aumentar el costo de la vivienda y la vivienda es un derecho humano. ¿Y qué ustedes ¿Cómo proponen? yo plantearía el IBI para que tenga un carácter progresivo? Bueno, partir de que el inmueble que es para fines de vivienda puede tener una exención mayor o incluso puede estar completamente exento. El inmueble que es ya para fines comerciales, que ya significa una segunda, una tercera vivienda, esa puede cobrársele un impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero el que es para garantizar la vivienda de las personas, que ese tenga un monto exento mucho mayor. No es lo mismo mucho mayor, o sea, que no se reduzca, porque antes estaba en casi 9 millones de pesos. Claro, ahora se va a reducir a 5 millones. Entonces se puede decir, ok, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora, si el inmueble es para fines de vivienda, ese va a tener una exención de los 10 millones de pesos. Ahora, ya un segundo inmueble, que es para fines comerciales, ese yo lo puedo bajar a reducir a los 5 millones. Generalmente son los que se ponen en alquiler. Están en alquiler y en zonas turísticas, porque tener una segunda vivienda no todo el mundo se puede dar el lujo. Generalmente están en zona de Confotur. Pero normalmente quienes tienen ese tipo de vivienda, pues tienen mayor capacidad de contribuir al Estado porque ostentan mayores niveles de riqueza. Pero nosotros planteamos también la revisión de las exenciones del turismo. Y de hecho, de las pocas medidas que entendemos que son positivas de la propuesta que hizo el gobierno, es primero la eliminación del anticipo a las personas físicas y pequeñas empresas. Eso es positivo. El hecho de que las empresas... No se ha eliminado, O sea, que está en la propuesta que hizo. En la propuesta. En la propuesta que hizo el Ejecutivo lo que ha bajado es a un 40% a las pequeñas y a las medianas un 60% de lo que el año anterior reportaron. Correcto, la eliminación parcial. La eliminación parcial en ciertas categorías. Parcial, no fue pero eliminado. es un paso en el sentido correcto. De las pocas cosas positivas que tiene esa propuesta. Igual como el hecho de que durante los primeros 3 años una empresa nueva, un emprendimiento nuevo no tenga que pagar impuestos sobre la renta. Eso es positivo. Ojalá esas cosas sí se aprueben. Y en el caso de la revisión de las exenciones. Ahora, ¿qué pasa? Y esa sí es una crítica que tenemos. Es cierto que hay que revisar las exenciones del sector turismo. Nosotros lo hemos planteado como partido. Pero esa revisión tiene que hacerse en diálogo con el sector. Claro. Y tiene que hacerse como parte de un plan gradual para que las empresas puedan prepararse. Entonces, ese es nuestro planteamiento, pero eso hay que revisarlo. O sea, el hecho de que porque esté en una zona turística tú tengas propiedades de alto valor que no estén pagando IPI, mientras la gente, su vivienda y su propiedad modesta paga IPI, eso es una injusticia. La mayoría de sectores, dicen, no fueron consultados, no fueron consensuados y lo pudimos ver en las vistas públicas. Claro. Todos lo manifestaron, desde la banca, los empresarios, hasta las amas de casa. Todo el mundo fue a quejarse prácticamente y algunos hicieron también sus propuestas. En tu experiencia, José Horacio, como diputado, ¿qué tan efectivas son y qué tanto se escuchan estas vistas públicas cuando la población va en masa, casi todos a una misma voz? ¿Son escuchadas realmente por esta comisión para hacer sus planteamientos o dónde están citadas las esperanzas de ustedes con un cambio en esta reforma? Importantísima esa pregunta en este momento. Antes de contestarla, decir, la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó por ley en el año 2012 llamaba a un pacto fiscal. Pero lo que se ha presentado es una propuesta unilateral que no constituye un pacto. Un pacto es un acuerdo de diferentes sectores que se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo. No se puso en el CES, porque supuestamente el CES no está total, no representa a todos los sectores. Pero es el espacio diseñado por la propia Constitución de la República. El CES ya tiene carácter constitucional desde el año 2010. Claro. ¿Para qué? Para debatir estos temas. Y en lugar de pasarlo por allí, se manda directamente al Congreso. Vamos ahora a responder la segunda pregunta. ¿Qué pasa en el Congreso? Nada. Yo diré lo siguiente, he vivido dentro del monstruo y por lo tanto conozco sus entrañas, como dice el dicho. Y les puedo decir en mi experiencia que participé en muchas vistas públicas durante 4 años, que la posibilidad que tiene que se debata dentro de una comisión, lo que ahí se planteó, depende
de que un legislador decida asumirlo. Por ejemplo, si alguno de esos diputados que están viendo esas vistas públicas ven una de las intervenciones que aporta algo nuevo al debate y deciden apropiarse de eso y llevarlo al seno de la comisión, pues ahí se escuchará más allá. Si no, la gran mayoría de lo que ahí pasa entra por un oído y sale por el otro. Es un requisito. Yo quisiera que viéramos algunas imágenes mientras él está diciendo de lo que pasó hoy, porque algunos de esos videos se hicieron virales. El de una señora de pelo negro, una señora preparada, una señora con capacidad. No nos referimos a ese tipo de protestas, sino esta fue la protesta de elección democrática. Esa es la de ustedes, exacto. Esta señora, por ejemplo, ella le hablaba a los diputados, fue bastante firme, muy contundente, se pasó de la raya, en mi opinión, porque habló de genocidio, habló de asesino, comparó a Abinader con Hitler. Excelente manejo de la comisión, en eso debemos dársela. Se manejaron porque hoy se insultó, pero de manera drástica. No se debe llegar allí, hay que mantener la solemnidad del escenario. Pero mira, en mi experiencia, todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, eso no se decide en el Congreso Nacional. Y yo lo vi sumamente transparente teniendo 2 meses como diputado cuando se estaba discutiendo el primer presupuesto general del Estado que me tocó para el año 2021, a finales del año 2020, que yo vine con propuestas de mejoras a ese presupuesto y me dijeron, un momento, para los nuevos vamos a explicarle algo. Los presupuestos no se modifican, eso se aprueba tal cual como llega. Yo tengo aquí más de 20 años y aquí nunca será modificado un presupuesto al presidente de la República. Y un tema como este, que tiene directamente que ver con las finanzas públicas, con los ingresos del Estado y los gastos, se maneja igual. Por eso, los discursos tienen que ir al presidente de la República, que es una persona que ha demostrado que escucha, que es una persona que ha demostrado que cuando hay un reclamo social, presta atención y es capaz de echar para atrás algo en base a la percepción de la ciudadanía, pero ese Congreso no tiene la autoridad para modificarle nada al Poder Ejecutivo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque lamentablemente, y esa era una de mis quejas, deberíamos tener un Congreso más independiente. Y en muchas ocasiones, aún poniendo en evidencia errores de leyes que venían del Poder Ejecutivo, si venían del Poder Ejecutivo, eso no se le ponía, aún tú pudieras poner la evidencia de que tenía un error, no se corregía. Tenía que llegar la voluntad de querer corregirlo desde el Ejecutivo para que el Congreso lo haga. Y yo lo viví con muchos ejemplos, por ejemplo, que lo he comentado aquí antes, con el fideicomiso de Pedernales, con el tema de las áreas protegidas, que nosotros pudimos poner en evidencia que, violando la ley sectorial de áreas protegidas, un contrato incluía 6 millones de metros cuadrados dentro de área protegida y oídos sordos entre los legisladores. Desde el Ejecutivo se escuchó y mandaron una modificación al contrato planteando una adenda. Bueno, estamos esperando que precisamente eso ocurra, que el Poder Ejecutivo escuche, porque lo que vemos es que no hubo consenso, no se compartió esta ley de modernización fiscal que pensábamos que íbamos a escuchar protestas, pero no a este nivel. Yo creo que lo que vimos en el día de hoy, donde estaban representados todos los sectores, ¿quién faltó? ¿Qué sectores estaban hoy? ¿Tú que estuviste en esas estaba, y quiero mencionarlo porque es un sector importante, el sector del cine. Hubo varias intervenciones de cineastas dominicanos resaltando la importancia de proteger ese sector. Y efectivamente, la ley de cine requiere una revisión. Hay que hacerle muchas mejoras. Tiene cosas que tienen que funcionar mejor. Pero eso requiere precisamente un proceso de revisión en diálogo con el sector. No simplemente lo que se plantea, que sería destruir un sector en el cual el país ha invertido más de 10 años, que tiene ya floreciendo, donde tenemos más de 1.500 estudiantes en la carrera de cine y que realmente es importante, que además tiene un valor cultural, de identidad nacional, que va más allá simplemente de lo económico. Y bueno, hubo diferentes sectores y yo pienso que es importante, conectando con esa discusión que ustedes tenían, de si el Congreso va a tomar en cuenta o no. O si es un requisito. La manifestación de la gente. Tanto en las redes sociales como poniendo el cuerpo. Se están convocando a diferentes espacios de movilización y protestas, se seguirán convocando, se están articulando. Eso es importante, los cacerolazos que se han escuchado en muchos lugares en la noche, ahí circulan los videos. Eso es importante porque ese es el tipo de cosas que nos permitirían evitar que se repita lo que sucedió en 2012. Y lo importante no es simplemente cortar todo lo que afecta al pueblo y sin más, sino si tú vas a quitar estas cosas y vas a volverlas a dejar o vas a mejorar, a quitar menos impuestos a la gente, que los progresivos mejoren,
que eso sea dirigido a quienes más tienen. Y eso siempre es lo más difícil, porque hay evasión por todas partes, pero los que más tienen siempre pueden compartir y son los que deberían aportar más en una sociedad justa y aportan más. No hay que decir que no, porque las grandes empresas, los grandes emporios, uno siempre mira a los millonarios de República Dominicana, las grandes empresas aportan un dineral, pero es necesario que las personas físicas también y las fortunas. Ustedes proponían un monotributo, eso es muy interesante para llamar a más gente a formalizarse, porque también esa gente evade. El que cobra en negro, en dinero en efectivo, está evadiendo. Yo me riego constantemente en muchos negocios, pero no, mi factura de comprobante fiscal, eso lo necesito, pero hay mucha gente que lo hace. Gracias por haber estado con nosotros. Uno se desahoga, pero ahora tenemos a Fabricio Gómez Mazara, porque unas van de cal y otras van de arena. María Cela hizo su vista pública. Ya yo hice mi vista pública en este momento. Hacemos una pausa y regresamos en un instante. Gracias, chicos. Enhorabuena.